Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en esta ceremonia y en estos diálogos que se abren, que se ofrecen como una forma de compartir. Compartir nuestras preguntas, compartir nuestras experiencias significativas dentro del gran proceso en el que estamos. Bien, ustedes tienen la palabra en estos diálogos. Buen día, muy honorable Sachela. Sí, buen día, Sí. Victoriano. Oiga, en las meditaciones navideñas, ¿usted va a estar en contacto por Zoom? No, no, eso no lo transmito. Ok, Transmito la enseñanza inicial, eso sí, la trato de grabar y luego ya la transmito, pero en sí la meditación como tal no. Es una experiencia tiene que venir de adentro hacia afuera. Es por lo que lo hago de esa manera. gracias. Ujú. Adelante, ustedes tienen la palabra. Adelante, sí, Eva. Maestro, muy buenos días, maestro. Muy buenos días, hermanos, a todos. Maestro, me hago la pregunta sobre los elementales. Maestro, ¿pudiera explicarnos qué son realmente los elementales? ¿Qué son? ¿De dónde vienen? ¿Qué nos hacen? Ah, ¿De qué se trata? Es un tema bastante que se requieren bastantes antecedentes, si no la gente fantasea y luego se imagina no sé qué cosas. Hay elementales, elementarios, etcétera, etcétera. Hay varios tipos. Hay lo que son las larvas astrales, que son fragmentos de conciencias que se han desquebrajado, que se han desmembrado por la corrupción de su propia condición contra sí mismos. Hay otros que inspiran y mueven el universo desde la materia y le dan su inteligencia, su forma al fuego, al agua, al aire y a la tierra. Pero hay mucha gente que fantasea mucho con ello y anda buscando poderes y luego se enreda y no entiende. Lo encuentra, pero en la forma más inconsciente de sí misma, no en su verdadera perspectiva de la misión y trabajo que tienen. No son personajes, son inteligencias. Como dicen en el campo de la biología, son cadenas de aminoácidos, son cadenas de inteligencias que que tienen rupturas, son los virus, etcétera, etcétera. Entonces los elementales, sí, los elementarios, los elementares, hay como tres o cuatro tipos. Hay los incubos, hay etcétera, etcétera. No, no quisiera entrar en ese tema porque es demasiado, hay que estar preparados para entrarle, porque si no, lo único que hace la gente es fantasear y andar pensando en quién sabe qué cosas. Hay gente que anda viendo esas cosas luego en todos lados y es porque los ha capturado en el inconsciente
y después se deja llevar por esas tendencias, fuerzas, pero inconscientes, no conscientes. El iniciado tiene que ser siempre consciente de servir, consciente de participar y colaborar en la obra y no pedir nada para sí mismo. Cuando uno pide algo para sí mismo en estos campos del ocultismo, lo único que gana es perderse. Y cuando uno se despersonaliza, gana mucho, porque entonces puede contemplar la obra, su sentido y su propósito. Pero sí, son fluidos, inteligencias de la naturaleza. Si alguien más que desee compartir o preguntar. Y adelante, María Guadalupe Sánchez. Gracias, perdón. Buenos días, muy honrosa Chela. Buenos días a todos. Maestro, voy a leer algo que me llamó mucho la atención. Dice, cuando una pareja se separa, independientemente de cuál haya sido la forma y la situación en la que esta separación se efectuó, en la esfera espiritual se observa siempre la misma imagen y lectura. En realidad no es una separación, sino una emancipación. ¿Es tan amable en ayudarme a comprenderlo? Pues es que depende cómo lo hayan hecho y para qué lo hayan hecho. No puedo entrar en determinar este autor que usted está leyendo. Es una emancipación, es uno quererse libertar, pero las relaciones siempre se guardan, bien o mal, pero se guardan. Entonces, eso de la emancipación es tan relativo. Ese es los deseos de este autor que usted me está mencionando, no tengo ni idea quién es. Ok. Es de muy psicólogo. Quieren siempre su libertad y quieren siempre decir que nos libramos. Es que no nos libramos de nada, somos uno. Falta capacidad de penetración en el profundo sentido de la vida. Pero si quiere hablar de emancipación, pues que se haga las ilusiones. No existen emancipaciones. Nunca podremos salir del universo. Que estamos vinculados y que hemos tenido una historia y que está escrito en nuestro libro de la conciencia, en nuestro libro del alma. Pues, ¿dónde está la emancipación? Esos son ganas de rechazar lo que no me conviene. ¿Algo más? Muchas gracias, maestro. Sí, porque la verdad Bien o no mal entendí nada. las relaciones y las experiencias quedan registradas. Ok. Muchísimas gracias, maestro. Si no, no tendría sentido el universo. Pero ese tipo de planteamientos no se los hacen estas gentes. Lo ven desde el ángulo estrictamente práctico y de control. Ok. Pero el iniciado lo ve todavía mucho más profundo y en diferentes esferas se maneja esto diferente. Ah, ok. ¿Alguien más que desee compartir o preguntar? Gracias, maestro. Cuando usted lea a un autor, pues pregúntele al autor.
y a lo mejor no le contesta lo mismo que escribió. ¿Alguien más desea compartir o preguntar? Alejandra, ¿sí? Tiene levantada la mano Alejandro Maya. Maya, muy bien. Buenos días, Maya, otra vez. Buenos días. No te Tengo una escuchamos pregunta. por alguna razón. Em, A ver, ya está otra vez. Ahí, abre. A ver, ¿Ya? habla. Ahora sí. Hola. Mi pregunta es, ¿por qué no se sabe mucho sobre la niñez de Jesús? Solamente se sabe de su nacimiento y de, pues, cuando hizo su aparición. Cuando fue con los sabios de su época, a los 12 años, y les dio lecciones de la sentido y propósito de las escrituras y las enseñanzas tradicionales. Porque no es lo importante es su etapa de misión pública, lo que es trascendente, a partir de que él hace sus... Primero, cómo es que una conciencia así se gesta, y luego cómo se desarrolla y cómo va cumpliendo una misión. Son diferentes etapas. Y aún dentro de su misión hay varias etapas. La etapa de curaciones, la etapa de enseñanzas públicas, enseñanzas a sus discípulos, seguidores, y las enseñanzas para unos pocos, y luego la gran muestra de trascendencia. Si no, nos fijaríamos más en el personaje, de lo que le pasó a él, y no tanto sus enseñanzas, y siguiéramos insistiendo solo en sus acontecimientos personales. Lo Gracias, más maestro. importante es que él representa esa unción en la unidad, en la fuente del Padre, en la vía hacia todos los grandes realizaciones que podemos tener, y no a nuestros apegos y cosas en este mundo, que son bastante tentadores, pero al final de cuentas acaban siendo vacíos. En el largo plazo, claro. De principio parece que nos van a llenar y luego ya no nos llena. Es como comer. Parece que nos va a llenar y nos llenó, pero al ratito ya andamos con hambre. Eso es por ahí. Gracias, maestro. Entonces, tú te estás preparando, Maya, para hacer algo en la vida. Pero es tu preparación. Pero lo que vas a hacer puede ser ejemplo para muchos. No solo tu preparación es toda una serie de experiencias, de conocimientos, de observaciones, de todo. Pero eso no es lo importante. Al final es la preparación para una misión. Y en el caso del Cristo se resalta la misión, y la misión más trascendente es haber traspasado, trascendido el sentido del dolor, de la muerte y de el dolor y la muerte, la enfermedad también, las condiciones físicas y emocionales. ¿Algo más que alguien quisiera compartir o preguntar? Tengo otra pregunta. ¿Existen las almas gemelas? Gemelas hasta un punto, porque las mismas almas se van transformando. ¿Dónde está dónde paras la evolución y dónde puedes comparar? Gemelas se refiere a que tienen cosas muy afines, pero no tanto de que sean iguales, porque la igualdad no existe. Tú no eres igual ayer. Entonces, ¿con quién te comparo? Con la de ayer, ya no eres la misma.
Hay millones de células que han muerto y otras que han nacido. Ahorita te fijas en unas cosas que ayer no te fijaste. Entonces, ese sentido dinámico de la vida es muy importante. Casi siempre tendemos a controlar y a querer detener el flujo de la vida y no podemos, pero somos bastante obstinados en quererlo hacer. La medicina aprende de muertos, no de vivos. Después te das cuenta que no es lo mismo un muerto que un vivo y que un dinamismo biológico es imparable. Hay cosas que te vas a poder explicar en base al pasado y hay cosas que tendrás que descubrir en base al presente. Y ahí vamos, en el dinamismo, en lo inagotable que es el descubrimiento de sí mismo, a través de sí mismo, por sí mismo y en sí mismo. Entonces, sí, almas gemelas, pues no podemos establecer igualdades, pero sí similitudes o coincidencias. Son incidencias comunes, sí, pero no todas. Aún los más cercanos gemelos que han vivido cosas muy similares, pero otras cosas no las viven iguales. Tiene que ver con tránsitos, con posiciones planetarias, tiene que ver con esas correlaciones con el gran sistema que tú y yo tenemos afín. Casi siempre, inclusive los hijos, tienen algunas posiciones de sus padres a nivel planetario, en los ciclos naturales que tienen planetas en el zodiaco. Yo tengo el mismo grado Saturno en Sagitario como mi padre. Tengo la luna en Piscis como mi madre, etcétera. O sea, yo entiendo que hay ciertos vínculos y otros no, pero no todos los planetas los tenemos iguales, ni venimos a hacer lo mismo, pero hay coincidencias, afinidades que nos han juntado para que nos demos cuenta de eso, de lo importante o lo no importante de algo. Es interesante, lo primero que yo hice cuando empecé a aprender astrología era comparar mi horóscopo con el de mis padres y luego mis hermanos. Y sí, tenemos cosas afines y otras cosas no. Entonces los gemelos, así como iguales, no hay. Con similitudes y algunos puntos coincidentes, sí, puede ser. Con unos más, con unos menos. Puede ser que mis hermanos tengan coincidencias con mis padres, pero yo no. Puede ser que esos hermanos tengan coincidencias conmigo, pero no todo, tampoco. ¿Ok? Gracias, maestro. ¿Sí? Eso es así como una introducción. Se usa mucho la palabra gemelos astrológicos como que somos iguales. No, la igualdad no existe. Existen coincidencias, similitudes, sincronías y otras cosas, pero igualdades no existen en el universo. Nada es igual a nada. Hoy no soy el mismo de hace una hora. Algo murió y algo nació. Mi temperatura corporal cambió, mi estado energético también. No es lo mismo el estado de la ceremonia que después, que antes, que durante el día, que ya en la noche. No me veo yo haciendo ceremonias en la noche, más que la del 24. Y de por sí es muy fuerte la carga que tiene esa noche. La noche de Navidad es una noche muy particular. Puede ser una noche donde la luz se resalta de entre la oscuridad, o puede ser una noche donde la oscuridad te come, la soledad.
Yo he visto gente que se queda sola y aunque no es muy creyente de cosas, se siente en un vacío horrible el día de Navidad si no está ligado con algo superior. Es la noche más oscura y entonces la liga con algo superior se vuelve más importante. Y no nada más pura comedera y bebedera. Y no hice nada importante en este ciclo de luz. Bien, ¿alguien más que desea compartir o preguntar? Maestro, Adelante. ¿Quién más? Oscar Monita. Hola maestro, buen día a todas y a todos. Eh, sí, bueno, es algo, no recuerdo si se lo pregunté una vez, eh, pero hace poco me volvió a salir una frase de Nietzsche, que es que la moral tiene criterios estéticos. Entonces, eh, había un ejemplo que era claro, como por ejemplo que muchas veces matar a una cucaracha no era lo mismo que matar a un conejo, por ejemplo. Eh, bueno, a mi juicio matar es matar y no, independiente de lo que sea, pero eso me llama mucho la atención y han hecho experimentos en base a esa frase, quizás, pero quiero preguntarle, ¿qué opina usted de esa frase? El maestro de la Ferrera ahonda un poquito más y dice que no solo es el acto, sino la intención y desde dónde lo haces. Él habla de cómo alguien que se regocija en el dolor ajeno es de nivel ya patológico, como cuando se pesca un pez en el mar y entre más se retuerza, más se emociona uno. Es sadismo, me disculpa, es gozarse en el dolor ajeno y quedarse en el logro de posesión y de control y dominio, la parte más instintiva de nosotros. No es lo mismo, no sé, cuidarse de no tener enfermedades con los mosquitos que ensañarse matando moscos en todos lados. No es lo mismo. Porque la intención, que es la que llevamos desde donde sale el impulso, y no solo el acto. Tú puedes llegar a matar sin querer en un automóvil o en una bicicleta o en una caminata. Empujas a alguien en un precipicio, pero no hubo la intención. Hubo el acto, que ya es kármico, por alguna razón, pero a nivel consciente no te gozas en que el otro se haya ido al precipicio, aunque te fuera molestando en el camino. Pues hay de intenciones a intenciones. Hay de experiencias sádico-masoquistas a experiencias que decimos sin querer queriendo, sin darnos cuenta. Sí, Nietzsche es muy fino a veces para definir cosas, es un tipo muy estudiado.
Y él siempre tuvo el conflicto entre la moral y lo inmoral. No se habló tanto de ética, sino moral, que era lo que imperaba todavía mucho a finales de 1800 y pico, en la Austria y en la Suiza que él vivió, siendo maestro de filosofía. Y lamentablemente en eso de la moral él acabó con sífilis y se murió. No pudo amar por más cosas tan hermosas y tan claras y tan brillantes que expresó. Esa es la historia triste de Nietzsche, que fue un tipo brillantísimo. Sin embargo, nunca encontró el amor. No encontró una liga algo superior. Encontró el superhombre, yo, que es lo que plantea y de ahí se agarró Hitler y otros más. No por culpa de Nietzsche, pero sí con sus pensamientos, que no tampoco son de él, esos son cosas muy antiguas, que él abrevó y luego le dio un cuerpo. Entonces sí, la moral, pero ¿qué entendemos por moral? La moral está determinada. Yo entiendo así que la moral, a diferencia de la ética, que es una reflexión profunda sobre el impacto de los actos en el entorno y del entorno en la persona de los actos. Es una interrelación profunda. Es más iniciático el sentido ético que el moral. Aunque hay personas que lo usan indistintamente en el castellano. Es a veces un tema de cómo se usan las palabras. Hay gente que quiere usar la palabra para una cosa y porque le da la gana, pero no porque tiene una convención o se acerca un poquito a entendernos. No le busca entenderse con nadie, le busca imponer un criterio de su pensamiento. Entonces va a tener un problema, no se va a entender con los demás. Y el lenguaje, lo primero es, pues sí, poder clarificar, comunicar, interrelacionar. La inteligencia, intelligere, intelligare, es el origen de ese concepto de inteligencia. Inteligar, leer, es leer internamente. Pero tenemos que comunicarnos, si no, las palabras, como en este caso las que estoy usando, no tendrían sentido, cada quien si las interpreta como le da la gana. Las interpretamos como podemos, pero que no sea un capricho de separación, de emancipación, el que usemos para eso. Entonces, el tema, ¿a qué nos estamos refiriendo con esa moral que explica Nietzsche? A la ética, a la moral. La moral ya está escrita y está en los catecismos y está en las culturas y ya está determinada, lo bueno y lo malo, lo aceptable y lo inaceptable. Pero yo me gustaría más en el terreno de la ética. Observa, aprecia el impacto de las interrelaciones que provocas y que te provoca el medio ambiente. Es lo que busca el yoga, vivir en esa armonía, por observar las interrelaciones, que todo parte de impulsos y condicionamientos interiores. Y lo que busca el yoga es trascenderlos y volverlos conscientes y aplicables en las causas y en los momentos más justos y correctos. ¿Cómo sería lo que diríamos una buena educación para la vida? En la vida, con la vida, con sus naturales reglas o leyes de conducta. ¿Qué tenemos que aprender? Porque si no, luego recibimos los efectos y andamos llorando de que no sabemos de dónde nos viene. La última y nos vamos. Entonces, no sé exactamente si él más que todo se refería a la moral establecida del catolicismo, porque él le tira durísimo a todas las creencias, las considera como
niños tontos. Es bastante irónico, ¿no?, el señor Nietzsche, pero no deja de ser altamente inteligente. Y picudo, como decimos, una palabra muy mexicana. Le dan el punto así, donde duele, donde se mueve la gente. Era un tipo muy brillante, pero no supo arreglar su vida. Pues su vida no me interesa tanto, sino más bien algunos puntos de su pensamiento, que tomó mucho del zoroastrismo, que es mucho más anterior que él. Pero él no habla tanto como Zoroastro. Sin embargo, así le llamó a una obra de él. Así habló Zaratustra. Zoroastro. Bien, ¿alguien más desea preguntar o comentar algo? Muchas gracias, maestro. Hay que seguir investigando en donde algunas teorías se cojean y otras son sólidas y firmes. El fin, los medios, etcétera, etcétera. Sí, Alejandra, ya para terminar. Sí, buenos días, maestro, y buenos días a todos. Maestro, sé que se ha hablado mucho del ego, pero cuando sucede una situación, la que sea, la gente, o bueno, todos a veces tenemos diferentes formas de expresarnos. El ego es el que se expresa, por ejemplo, puede ser con miedo, con enojo, con tristeza, o sea, con una emoción negativa, o también puede ser incluso una emoción positiva cuando el ego digamos, brinca ante una situación. El ego guarda memorias y condicionamientos para una cosa o para la otra. Son tu historia, es tu condicionamiento. Todo lo que sea condicionamiento aprendido y referente a una respuesta o a una acción, viene del ego, de dónde viene. Ahora, cuando tú ves las opciones más allá de tus propios registros y captas lo sutil, las diferencias finas, entonces ya no estás condicionado al pasado. Estás descubriendo algo que tiene su autenticidad y su momento, que es este. Ya no solo es memoria y reacción por memoria, que es lo que hace el ego. Pero como no tenemos a veces mucha apreciación del presente, se nos va, pues solo respondemos desde el pasado, pero no desde el presente. Es como una media respuesta o poquito de respuesta o mucha respuesta, pero al final no es una respuesta al presente real, es al ilusorio del pasado. Por eso los hindús hablaban de que eso era maya, que viene del pasado, de la ilusión de creer que todavía eso es hoy y mañana, cuando en realidad ya murió. El pasado ya murió, pero nosotros lo revivimos y nos agarramos de él porque no vemos más, no sentimos más. Para eso es el yoga y las disciplinas, para apreciar más, valorar más, descubrir más, compartir más. Todos estos trabajos son para eso. Yo ahorita realmente me llama la atención el papel que está jugando Estados Unidos en su política interior. Un país que siempre proclamó que tenía las grandes ideas acerca de las más grandes culturas, la griega, la egipcia y la romana, en sus tres aspectos de la cultura democrática, de la cultura del poder, etcétera, etcétera, el imperio, etcétera. Y ahorita tiene un conflicto de moral y de valores tremendo. Apoyar a una persona que tiene 60 juicios, que es antiley y está aprobado. Él no le importa la ley, impone su ley. Y es un conflicto porque no se ponen de acuerdo y resuelven exactamente todas esas ideas tan interesantes que plantearon los padres de esa nación.
pues parece que ahorita ya no son importantes. Después de más de 100 años de enarbolarlas, de los 1700, no, 200 años, no, 150 años. Pues parece que es poco tiempo, ¿no? Para un proceso de conciencia, pero pues ya ahorita el cuestionamiento es de que ya no vale lo que siempre valió. Entonces, me interesa como un conflicto interior y a ver cómo lo resuelven o cómo se meten más en problemas. No me interesa la política de un partido, me interesa el conflicto del alma que ahorita tiene ese país. Tiene un conflicto fuerte, creer en sus leyes o no. Con lo que pasó en el Capitolio el 6 de enero pasado, hace unos años, fue muy fuerte. Pero unos están a favor y unos en contra. Ahora, ¿cómo lo resuelven? Siempre un alma como de una persona, de un país, de una familia, cuando tiene conflictos, tiene que buscar la manera de resolverlos y no radicalizarse. Pero parece que se está radicalizando. Estamos en tiempos de totalitarismos. ¿Mm? Para que un día ya, digamos, ya no más. Pero necesitamos pasar por ese proceso. Y esas cosas son también de los egos, a favor y en contra, de los que lo defienden y de los que lo atacan. Es interesante ver el proceso sin agarrar partido. ¿Me explico? Porque los dos arrojan luces y sombras a la hora de sus planteamientos. Y es una realidad actual. Pero no me meto en política, pero observo que la política es el reflejo del alma de ese pueblo, de lo que necesita y de lo que busca y de lo que ha abandonado, de todo. Así somos los humanos. A veces nos entramos en conflicto con todo lo que habíamos creído. Eso pasó con muchos discípulos del hermano mayor. Después de que él ya no estuvo y su presencia reafirmaba su enseñanza, ya no creen en la enseñanza. Entonces perdieron lo más importante, el legado, el linaje. Que pasen muy buen día, Pax. Pax. Gracias, maestro. Buenos días. Muchas gracias, maestro. Saludos a todos. Buenos días a todos. Saludos a todos. Gracias. Saludos, hermanos. Gracias, maestro. Muchas gracias por todo. Hasta mañana, hermanos. Abrazos, Lupita. Hasta mañana, señora Silvia. Besitos. Hasta luego. Igualmente. Bye. Hasta luego, Minerva. Bye. Gracias, maestro.